Hola, mi nombre es Fabi, soy profesora del curso de Historia Universal de la Fundación AMPATU. Hoy vamos a tener una charla abierta sobre los gatos del arte. El gato en la historia del arte. Una serie de conferencias y charlas que vamos a ir viendo sobre los animales en el arte. Dios creó el hombre únicamente con la finalidad de servir al gato, nos dice Jack Stenberg, escritor nacido en Bélgica y fallecido en Francia, novelista, cuentista, guionista y periodista. Su trabajo se da en el campo de la ciencia ficción y de la literatura fantástica. Érase una vez hace 50 millones de años. Como todo animal, el gato tiene su historia, adornado con leyendas negras o doradas, alimentadas por su relación con el hombre. Se le atribuyen 7 vidas, incluso 9, lo que habla de la riqueza y la complejidad del personaje. En el principio, Dios creó el gato a su imagen, y bien entendido encontró que estaba bien. Pero el gato era perezoso, no quería hacer nada. Entonces, más tarde, después de algunos milenios, Dios creó al hombre, únicamente con la finalidad de servir al gato, de servirle de esclavo hasta el fin de los tiempos. Esto nos comenta Jack Stenberg en sus cuentos glaciales en el año 1974. Ahí tienen una imagen del escritor y la portada de su libro. ¿Qué edad tiene el gato doméstico? El gato conquistó la Tierra hace 50 millones de años, ya que en aquella época remota era ese pequeño carnívoro de cuerpo esbelto y larga cola tan familiar. Nuestros propios ancestros, los primeros homínidos, aparecieron recién 40 millones de años después. El género Homo llega a 3 millones de años, hace 3 millones de años, con una lenta evolución marcada por las herramientas cada vez perfeccionadas de las que se sirve el transcurso de las 3 edades, piedra, bronce y hierro. El Homo sapiens, nuestro ancestro directo, apareció hace apenas 200.000 años. El hombre y el gato, que no tienen ningún punto en común, se van a encontrar, sin embargo, hace 7.500 años antes de Cristo, y empieza entonces la edad de oro del gato doméstico. Un hecho destacable es que el gato conserva la memoria de esta vida de aventura. Si duerme como mínimo 16 sobre 24 horas, no es por pereza ni por debilidad, sino por estar siempre en forma por si lo atacan, despertándose una fracción de segundo. Tapa sus excrementos con tierra o arena, no por preocupación higiénica, sino para disimular su rastro ante el enemigo ancestral. Eriza su pelo para parecer más grande de lo que realmente es ante los otros felinos o predadores superiores en pelaje. Gruñe mientras sueña, vibrando con todo su ser un recuerdo de cacerías y de combates prehistóricos. Allí abajo vemos un gato representado en un mosaico romano, que está actualmente en el Museo Nacional de Arqueología, que perteneció a la Casa del Fauno, en Pompeya, Nápoles. Saben que la ciudad de Pompeya sucumbió ante la erupción del Vesubio y quedó sepultada por cenizas durante siglos. Aquí lo vemos en detalle, este gato doméstico romano, en el Museo de Arqueología de Nápoles, y perteneciente a la Casa del Fauno. Una belleza de representación con pequeñas teselas, lo que llamaríamos hoy en día un mosaico veneciano, que se incrustaban dentro de un sustrato de yeso fresco, a la cual una especie de argamasa de cal, arena y agua, previo un dibujo. Entonces se hacía una por una estas aplicaciones de pequeños mosaiquitos. El mosaico llamado veneciano, porque después se extendió a Venecia a través del Imperio Bizantino, es de pequeño tamaño, no tiene que superar los 4 centímetros cada pieza. Y los pompeyanos, al igual que más después los bizantinos, van a ser expertos en esta técnica de decoración, tanto de pisos como de paredes. Este guerrero de peso liviano puede hacer retroceder a adversarios de mucho mayor tamaño, se nos dice. Armado de fauces carnívoras con 2 incisivos y de 4 patas con garras retráctiles, este guerrero de peso liviano hace retroceder a molosos en nombre de la lucha de raza siempre vigentes entre perros y gatos, entendiéndose molosos grandes perros. Todo ello vale incluso para el más pacífico de nuestros gatitos domésticos, que pese a todo es un salvaje. Gato, miren, ahí tiene una representación de un gato sosteniendo una perdiz, también de un mosaico romano,
perteneciente a la Casa del Fauno, en el Museo Arqueológico de Nápoles, y perteneció a esta casa de Pompeya. Les aclaro que la Casa del Fauno es una de las casas, una de las domus, como se dice vulgarmente a las casas de esta época romana, de las más grandes y más ricas que tuvo Pompeya. Bueno, esto que comentamos aquí, cualquiera que tenga un gato doméstico sabe que son como leones en miniatura. Tengo entendido que es el cazador más perfecto y más eficiente de la naturaleza, por su tamaño, por su precisión, y descansa mucho porque es tan eficiente en conseguir alimento que no necesita estar tantas horas despierto. Bueno, aquí vemos el detalle de este gato sosteniendo una perdiz. La charla de hoy se trata justamente de buscar ejemplos de representaciones de gatos protagonistas en la representación, y se puede ver el excelente trabajo de mosaicismo que tenían los romanos antiguos. Hasta se nota el trazo del pelaje, los claroscuros, la iluminación, como se le dice vulgarmente, a todo el trabajo de color y de sombras de una representación. La edad de oro del gato fue en realidad la egipcia. Preocupado por su confort, el gato elige territorio cerca del hombre, que seducido por su carita y su eficacia, porque vale decir que es uno de los animales más hermosos de la naturaleza, lo llama por su onomatopeya, miau, de la que deriva el verbo maullar. Pero el animal permanecerá siempre un poco salvaje. Es imposible entrenarlo como al perro o al caballo, y con él no existe ninguna relación de dominio sometimiento. El hombre solo puede poner a su servicio sus cualidades innatas de cazador y acogerlo en su casa por el placer compartido. La primera domesticación remonta al cuarto milenio antes de Cristo, concierne al gato montés del África, el Felis libica, primo del actual abisinio. Es un perfecto cazador en atuendo de camuflaje, un gran amante de los pequeños roedores. Aquí tenemos una imagen, una infografía de un gato en el antiguo egipcio. Aclaro que no pertenece al arte egipcio, sino que es una infografía actual, la representación actual de la especie justamente llamada mau, porque en vez de decir miau, dice mau. De las 40, creo, especies de gatos que hay actuales domésticos, esta es una de las más sofisticadas. Conserva ese porte digno de la representación egipcia. Es decir, que curiosamente uno lo ve en las representaciones egipcias y cree que es la típica estilización o conceptualización que tiene el egipcio de la representación de un gato. Pero no, en realidad es el gato tal cual es, estilizado, con orejas puntiagudas, muy artístico. Y justamente en vez de emitir el miau, emite un mau, de ahí que la especie se llama mau. Bueno, los gatos en el Antiguo Egipto, se cree que la domesticación del gato tuvo lugar en Egipto durante el tercer milenio antes de Cristo. Se convirtió en un animal de compañía, apreciado por su dulzura, su gracia, su indolencia, pero el gato es sobre todo un animal protector. Al cazar pequeños roedores, protege los hilos donde los egipcios guardaban su cosecha, sobre todo el trigo, recurso vital para este pueblo de agricultores. Al cazar ratas, el gato elimina un vector de enfermedades graves, como la peste. Además, al cazar serpientes, hace más seguro los alrededores de los hogares próximos a donde se establece su territorio. En las cortes de Egipto, el gato era idolatrado. Esta tendencia a venerar a los animales se encontraba ya en el Antiguo Egipto. Antes, los sacerdotes consagraban sus atenciones al león, pero este era feroz y pesado, y el gato no tuvo problemas para imponerse. Aunque en esa época no estaba perfectamente domesticado, se mostraba al menos más dócil. Además, los sacerdotes señalaron que con el paso de las generaciones, el pequeño felino aceptaba cada vez mejor al hombre y se dejaba incluso acariciar. Miren, aquí se ve un relieve de esta especie característica que llamamos mau en una de las columnas de un templo egipcio. Y abajo una estatuilla con la estilística característica de cómo se los representaba. Ahí se lo ve, que esta es la cabeza de la diosa Bastet, una forma dulce de Sekhmet, cuando ésta no estaba furioso. Claro, vieron que los dioses paganos no son ni buenos ni malos, tienen sus días. Y bueno, en este caso, la diosa Bastet, que es una diosa del sexo, hay días que está más dulce que otras. Y aquí se la ve representado en toda su esplendor.
Bueno, aquí se la ve a la diosa Bastet, de las cuales se consagraban festividades bastante eróticas o casi pornográficas en las calles del Egipto antiguo. La primera consagración del gato tuvo lugar cuando la diosa Bastet, símbolo de la fecundidad y de la belleza, se representó con una cabeza de gato. La diosa simbolizaba la luz, el calor y la energía solar, pero también debido a sus rasgos felinos representaba el misterio, la noche y la luna. Además se pensaba que ayudaba a la fecundidad de hombres y animales y que curaba enfermedades y que velaba las almas de los muertos. Inclusive este tipo de estatuillas hoy en día se venden para colorear en casas de artesanías. Es una imagen muy popular. Lleva un pectoral, una especie de collar y un porte realmente digno de una especie tan sofisticada como el Maut egipcio. Acá se ve otro bronce, esto está en las antigüedades egipcias del Museo del Louvre, son de pequeño tamaño, no superan los 40 centímetros, todas encontradas en tumbas del Nuevo Imperio, por lo general. Bueno, y el culto a Bastet empezó a decaer a finales del siglo V a.C. y desapareció totalmente en el 390 a.C. Pero igual subsisten muchas pinturas murales que relatan las diferentes etapas de la vida del gato en la sociedad egipcia, en especial la expuesta en el British Museum de Londres, que representa a un gato acompañando a su dueño en la casa y teniendo inmovilizados a dos pájaros mientras tiene un tercero en la boca. Podemos comentar qué tipo de representación tenían los egipcios, totalmente bidimensional, es decir, de perfil, pero un perfil distinto a otros pueblos, porque la bidimensionalidad se aplica a que el torso se colocaba de frente, de ahí que vemos al humano con su ombligo en primer plano, sus brazos y piernas de perfil, su rostro de perfil, un solo ojo, ya que tenemos dos, con uno es suficiente para representar, y el resto, bueno, como tenemos un solo pecho y ombligo, hay que representarlo de frente. Otros pueblos, como los persas, en las mismas épocas, representaban totalmente el perfil. El único caso de bidimensionalidad se da en el Egipto antiguo. Pintura del temple, débil, es una pintura de sustrato acuoso, casi polvosa, con la sequedad que en el Egipto se vuela como talco ante la primera soplada, de ahí que corre peligro todas estas pinturas, y no pintaban al fresco los egipcios como lo hacían los mediterráneos. Las mujeres se representaban en un color, los hombres en otro color, por ejemplo, en ocre las mujeres, en rojo los hombres, no había claroscuros, todo está plano, y tiene que ver con el más allá de esto, ¿no? La representación se debe hacer alejada de la realidad, porque esto transcurre en otra vida, en la vida a la cual ellos aspiraban, con todo este rito de momificación y de la segunda vida que tenían que vivir. Dentro de lo que vivían en su vida, en la que le tocaba en la otra era superior, pero no cambiaban de categoría. El que era esclavo seguía siendo esclavo, el que era sirviente, pero la pasaba mucho mejor que en esta. Como la representación es hierática, que significa ausencia de vida en la mirada, y se dan muchas otras etapas de la historia del arte, como las vírgenes primitivas del primer cristianismo, o representaciones en el Oriente Próximo, tanto Asiria como Persia, los humanos se representan así, pero los animales se representan más fluidos, más naturales, lo que indica que, salvo que estuviera representando a un dios. Como verán, ahí todos los animales son más sueltos, más libres, lo que indica que esta gente sí podía representar las cosas tal cual se veían, pero no les interesaba. Estamos hablando de un realismo conceptual. Bueno, el gato aquí, que es nuestro protagonista, ahí se lo ve muy natural el gesto y muy buena la observación del artista. Piensen que estos artistas hacían todo esto de memoria después, porque no había ni registros fotográficos, ni posibilidades de andar tomando notas rápido como para poder registrar tanta fidelidad a la escena natural. Bueno, aquí podemos ver que también que las leyes del faraón impusieron una protección rigurosa para los gatos. Quien matara uno de estos pequeños felinos se arriesgaba la pena de muerte. Se cuenta que un dignatario romano que mató accidentalmente un gato fue linchado por la población a pesar de la petición de calma del faraón, deseoso sobre todo de que Roma no interviniese en su territorio. Los faraones también consideraban sagradas a las serpientes, a las vacas y a los peces, pero el gato seguirá siendo, sin embargo, el más sagrado de todos. El culto y la preocupación por el bienestar del gato se transmitirá de padre a hijo. Los funerales de los gatos se colmaban de todos los honores de Estado y la familia a la que pertenecía guardaba luto y se afeitaba las cejas. Cuanto más rica
era la familia, más importante eran los funerales y más suntuoso era el sarcófago, acompañando al gato ratonet, de ratones embalsamados, y en 1890 se descubrieron en Tel Basta. Tel significa que es un asentamiento arqueológico, es una palabra árabe. La antigua Bubastis, en otro tiempo capital de Egipto, más de 300.000 momias de gato, de las cuales vemos en la imagen. Estaban aún guardadas en pequeños cofres de madera, esculpidos o rodeados de juncos colorados y entrelazados. Los cuerpos estaban envueltos en bandas de colores ricos y variados y tenían la cara cubierta con una máscara sobre la que se podía distinguir el hocico, los ojos, las orejas y los bigotes. Toda la técnica de momificación digna de la máxima perfección, al igual que hacían con los humanos, ¿no? Vaciando de órganos, sumergiendo en natrón por 70 días, embalsamando con resinas, con vendas de lino seleccionadas. Bueno, ¿por qué el gato es tan venerado? Bueno, el gato, como decíamos antes, salvó a la humanidad en realidad del hambre, porque se comía a los ratones, que la base de alimentación era el grano. Así que en los silos eran muy requeridos, y había silos que pertenecían a los templos, así que había que cuidarlos, y estos gatos con una sola presencia ahuyentaban a los roedores. Bueno, aquí se puede ver, en el Museo de Brooklyn Museum, tenemos una gata con gatitos, una escultura egipcia, que está circa, o alrededor de, significa que sea 664 al 30 a.C., casi previo a la toma de Roma, porque Roma va a conquistar Egipto en el 31 a.C. y la van a anexar como provincia romana, la van a llamar el Fayum. La inscripción en la base de la madera pide a la diosa Bastet conceder la vida. De ahí que inclusive se muestra lo prolíficos que son estos animalitos tan bellos. Bueno, ostracón, satírico en el que un ratón es servido por un gato. Esto es del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo no pertenece a la época de las pirámides. Tenemos que destacar que en Egipto el imperio antiguo, el primer imperio, después de la unificación de los dos reinos, es el de las pirámides. El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que es la época de los célebres Ramsés II, Seti I, Tutankamón, Akenatón. Este Imperio Nuevo desconocía la ejecución de las pirámides, las miraban con tanta perplejidad como nosotros. Es una época más de templos, de hipogeos, de tumbas excavadas. En cambio, la época de las pirámides es una época que se inicia a través de esta construcción de pirámides, primero las mastabas, después las pirámides escalonadas, después las romboidales y después la que todos conocemos, las de caras lisas. El Imperio Medio no comporta, hasta ahora no se ha encontrado nada, porque fue una época de mucha desgracia para Egipto, se registran hambrunas de aquel Nilo que dejó de fluctuar y bueno, no dio el famoso limo que servía para cultivar. Y entonces hubo una gran hambruna que se registra y no hubo mucho interés en dejar objetos de arte. Bueno, esta representación que sigue con todas las reglas de bidimensionalidad, trazos con grafismos, puede ver al gato abanicando al ratón. Hay canciones también, saben que los egipcios antiguos hablaban el egipcio antiguo, que hoy se ha perdido, se ha quedado, vieron, conservado por algunos monjes coptos, y algunas canciones se han conservado, como acá. Hay una canción muy cómica que se trata de un gato y un ratón, el gato es hostigado por el ratón y le dice que es un borracho y se burla de él cantando el sonido que emite el gato, mau, mau, mau. Parece una versión así de Tommy Sherry, versión egipcia. Suena el idioma egipcio árabe, egipcio antiguo suena como un árabe. Se puede leer a través de los jeroglíficos, los arqueólogos lo hacen, los historiadores también, pero no saben exactamente bien cómo suena, ¿no? Pero de lo que he escuchado yo en canciones suena como una especie de idioma árabe. Bien, ahí habla de que en los tiempos gráficos más antiguos el gato semisalvaje que llegó de la región de Nubia se representó como compañero del hombre y ayudante en la caza de aves. Los ostraca, el plural de ostracón, eran fragmentos de caliza donde se escribían notas o listas o se dibujaban imágenes en ocasiones muy críticas, como la que aparece en la foto. Estos se llamaban invertidos porque las figuras humanas eran sustituidas por animales para burlarse de aquellos.
también del Museo del Cairo, el ostracón de un gato conduciendo ocas. Bueno, quiero aclarar que en Grecia el ostracón va a ser el elemento para votar. Saben que los griegos tenían una especie de democracia a la griega, y se votaba escribiendo en pedazos de vasija rotos, que justamente tenían el mismo nombre. El nombre es griego, ¿no? Ostracón. Bueno, aquí vemos la representación de un gato sobre una pared que data del 1120 a.C. Esto es el Nuevo Imperio, ¿eh? El Antiguo Imperio, la época de las pirámides, estamos hablando de un rango de 2300 a.C., y esto es el 1120 a.C. Fíjense cómo lo lleva como si fuera un campesino, ¿no? El mismo gesto. Aquí ya sí se convierte en bastante rígido y hierático, porque está haciendo las veces de un ser humano, ¿no? Imitando un poco lo que hace el ser humano. Bueno, ¿y qué pasa en Grecia? En Grecia nos quedan registros a través de relieves. Grecia perdió toda la pintura, vaya a saber cuáles son las razones, el tiempo, las invasiones, y lo que quedó de la pintura son los registros de las vasijas, que los ceramistas copiaban a los grandes pintores, como Apeles, por ejemplo, que se lo cataloga como una especie de Miguel Ángel de la Grecia antigua. Pero quedan algunos relieves, especialmente, inclusive muchos en lápidas funerarias, y aquí vemos que estos atenienses con un gato, los gatos domésticos, fueron exportados de manera fraudulenta desde Egipto por los mercaderes fenicios, que eran los que hacían la parte de comercio en todo el mundo antiguo, y se extendieron paulatinamente por todos los países mediterráneos. En Grecia el recibimiento fue moderado porque la garduña ya ocupaba el puesto del gato y la protegía de cosechas de los roedores. Es una especie de comadreja. La población helénica no lo adoró y se limitó a adoptarlo sin reconocer su talento depredador. Les quiero contar algo que se me pasó del Egipto, que los egipcios adoraban tanto al gato que los enemigos, cuando invadían Egipto, en un acto re cruel, por cierto, a veces ataban gatos vivos a los escudos para que los egipcios no se atrevieran a avanzar. Hubo una época que sí se sacrificaban gatos, muchas de las momias que se encuentran eran sacrificios a dioses, pero una época de oro donde estaba la pena de muerte por matar un gato. Las familias tenían su gato y lo idolatraban como un pariente más. Bueno, si tienen gato, yo tengo, son seres especiales, te reconquistan y realmente, si bien hay gente que los odia, lamentablemente, están los que lo adoramos y los otros que los odian, es porque desconocen realmente la esencia de este animalito tan increíble. Bueno, aquí vayamos a Roma, ya vimos que en Grecia entonces tenemos estos relieves, y como la historia del arte estudia lo que queda, el registro que queda, o lo que se dice que existió, es lo que vamos rescatando de la historia del arte, y de paso recorremos un poco un panorama de la historia del arte, que es la intención también. En este mosaico pompeyano, que ya vimos al principio, ilustramos el comienzo con una ilustración de este tipo, dice, Roma en cambio le otorgó el papel de compañero, cazador de ratas y encarnación de la diosa Bastet, ya que los romanos tomaban los dioses de todos los pueblos que conquistaban. En el año 392, cuando el culto romano ya había fusionado la adoración a Bastet y a Diana, la diosa griega, la prohibición de los ritos paganos decretada por el emperador cristiano Teodosio fue el punto de partida de una desconfianza súbita ante el gato. Recuerden que Roma tiene una parte cristiana, la magia de Roma en sus 1000 años es que pasa de ser anticristiana a ser cristiana. Entonces, esta desconfianza súbita ante el gato que se mantendrá durante siglos, ¿no? Se la acusa de brujería, en fin, ya lo veremos. Diana se transformó en gato para escapar del acoso de enamorados, ya que Diana era casta, y que querían dar fin a su virginidad en varias ocasiones. De ahí que en Roma se le tuviera en alta estima y tuviera su sitial privilegiado en los templos dedicados a Diana. Bueno, aquí vemos el detalle de este exquisito mosaico, donde los mosaicos se van colocando, las pequeñas piezas, llamadas también teselas, se van colocando siguiendo la forma del animal. Hoy en día los mosaicos venecianos, que vienen industrializados, que aparte son de vidrio, estos son de una pasta de vidrio, estos eran de mármol y diferentes materiales más suntuosos, se colocaban uno por uno. Los actuales vienen en planchas, entonces no tienen la posibilidad de adaptarse a la forma como los que se hacen de una pieza. Si llegan a ver algunas decoraciones que vienen así, en algunos natatorios, piletas, piscinas, vienen escenas, ya vienen preparados de fábrica, ¿no? Con ese formato. Ahora, si uno quiere hacerlo a mano, tiene que seguir, obviamente, la técnica tradicional.
Bueno, vayamos a la Edad Media, donde acá los gatos la pasaron no muy bien. En la Edad Media, los gatos labrados en un claustro de Irlanda, aquí en la Alta Edad Media, que no fue hostil, el tema viene después. Aclaremos que la Alta Edad Media es la más lejana, y la Baja Edad Media es la época de las catedrales góticas. Ya estamos hablando a partir del siglo XI hasta que se extingue la Edad Media en el siglo XIV. Entonces, antes la Alta Edad Media, la más antigua, parece ser que no fue hostil hacia el gato, que por sus dotes de cazador supieron apreciarlo, ¿no? Se ganaba la simpatía de los campesinos, se servían de él para combatir roedores de todo tipo. Recuerden que la sola presencia del gato ahuyenta a los roedores. Es más, se sabe que no hay que darle de comer, porque si uno no le da de comer, el gato caza solamente por necesidad. Y si uno le da de comer, caza por deporte. Entonces va a estar siempre, va a tener a raya a los pobres roedores, desafiando así el juicio de la Iglesia, que consideraba al animal un ser demoníaco. Debe ser por lo rebelde que es el animalito, y después se lo asociaba a las brujas. Miren qué linda representación de estos gatos, totalmente conceptualizados, con los ojos abiertos, con los arcos de arriba superciliares, lo que serían nuestras cejas, bien marcados para causar expresión. Eso se puede ver también en las máscaras africanas. Es un recurso muy utilizado por la humanidad en la representación artística. Y bueno, la graficación de los bigotes y de las fauces. Bueno, aquí tenemos en la iglesia de San Bautista de Nogales, de Pisuerga, en Palencia, por desgracia, el rebrote de los cultos paganos tras la peste negra y sus estragos, 25 millones de muertos en 20 años. Por esto, porque habían extinguido al gato. Obviamente lo perseguían como, junto con las brujas, los prendían fuego en la hoguera vivos, pobres animalitos, y bueno, la pagó caro Europa, ¿no? Porque se le vino la peste bubónica, que es transmitida por la pulga de la rata, y al no tener nadie que cazar a esas ratas, entonces ahí sí el gato se vengó, diríamos. Hacia mediados del siglo XIV firmó la sentencia del pequeño felino, asociado a partir de entonces con los ritos infernales. Santa María del Jorejana, Canecillo, acá esta representación es de Santa María del Jorejana, en Uscurita de Río Tirón, es un canecillo con gato tipo manga. Miren, parece un manga este gato. Ahí se puede ver, es increíble el parecido que tienen a los dibujos actuales japoneses. Los gatos en especial, los negros, crearon mucha superstición y miedo, haciendo la creencia de la relación de este animal con la diosa celta de lo nocturno, Diana, aún más potenciado por el cristianismo, quien solo podía dar la explicación de sus capacidades y misteriosas formas nocturnas. En el demonio, como si el gato fuera su encarnación. Los gatos eran condenados a la vez que su dueño era por ejemplo brujos o brujas, y quemados vivos en la plaza pública. Y el público presente se regodeaba en los gritos estremecedores de los gatos prendidos fuego. Tremendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Renacimiento, pasamos ya a la etapa posterior a la Edad Media. Pietro Lorenzetti, este es un fresco, el fresco siempre es pintura que se hace que muerde sobre yeso fresco, entonces la pintura se fija mejor que al temple del Antiguo Egipto. Este fresco de la Basílica de Asís, la Última Cena, del año 1315 a 1319, muestra gatitos domésticos a los que se les da de comer, donde muestra su gusto por lo anecdótico, mostrando la labor en la cocina, y plasma el gato misterioso, tranquilo, indiferente de lo que ocurre a su alrededor. Nos da un acercamiento a la realidad cotidiana que se percibía de este animal. Les comento que aquí la perspectiva, estamos hablando de un pre-renacimiento. En Italia el renacimiento pleno se da en el 480 y en el 580, ¿no? Siglo XV, XVI, 1500, 1400, el alto y el bajo renacimiento. El alto renacimiento es el 580, es el más próximo, es al revés de la clasificación que se da en la Edad Media, donde la alta Edad Media es la más antigua, la más lejos, lo más lejos de nosotros. En cambio, el alto renacimiento es el más próximo, la época de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo. En cambio, esto es un pre-renacimiento, estamos hablando de 300, ¿no? Entonces aquí la perspectiva lineal, la perspectiva con punto de fuga exacto, no la vamos a encontrar. Hay un intento, vieron, de la fuga, de rebatimiento de planos, pero bueno, todavía no ajustamos bien el dibujo. Igual, magnífico el trabajo de representación de las texturas, los mármoles, las diferentes actitudes de los personajes. Todavía se percibe la nimba dorada, plana, que después se va a transformar en el renacimiento más avanzado en un alito sobre la cabeza.
tratando de hacer más realista, porque el Renacimiento ya empieza con una cuestión de naturalismo más realista. Bueno, aquí tenemos una maravillosa representación de Estudio de San Jerónimo del 1475, ya estamos hablando del 480, con perspectiva, diríamos ya, a método, podemos buscar inclusive el punto de fuga central, siguiendo las líneas del piso o las líneas de la arquitectura que acompaña la escena. Esto está en la National Gallery de Londres, fue pintado por Antonio da Messina, que vivió del año 1430 a 1479, la obra es de 1475. En esta imagen se demuestra que en conventos y monasterios, incluso más de un santo medieval, ya apreciaba la amistad del menino. Los artistas de los siglos XV y XVI, quienes ven al gato no como único y relativamente un cazador, o un dios o demonio, sino como una fuente de pensamientos y emociones de la mano, con la libertad y la paz de su independencia y misterio. No es nada dependiente como animalito, como mascota, lo que lleva a ser buscado como compañía de estudiosos amantes del silencio. Muestra de esto lo podemos ver en la obra. Así que, a diferencia del noble perro, el gato, vieron, se queda tranquilo, está en la suya, ahí se lo ve en la punta de la obra, ¿no? Y deja en paz a su dueño para que siga sus actividades intelectuales. La obra es una obra donde se puede ver ya, como les comentaba, intento de perspectiva, es un gran reflejo de la sociedad, como digamos, podemos ver cómo se vivía en aquellos tiempos, porque si bien vieron San Jerónimo, por ahí no vivió en la época del Renacimiento, es un anacronismo histórico. El artista siempre va a colocar el personaje, sea un santo, la Virgen o otro personaje histórico, en el momento en el que está pintando. Bueno, y hablando del Cinquecento, del Alto Renacimiento del siglo XVI, tenemos al célebre Leonardo da Vinci, artista universal, genio universal. Del año 1503, estos magníficos dibujos de gatos y dragones, los entrelaza en una cuestión media irreal. Esto está en la Royal Library del Castillo de Windsor. En este estudio, Leonardo da Vinci trata de comparar el movimiento del dragón, animal mitológico presente en leyendas medievales, con el del gato, que sinuoso se retuerce, se arquea, se estira y anda de manera similar a sus imaginarios dragones. Embriagado por el sentido de la belleza natural, Leonardo da Vinci realizó varios esbozos en el intento de captar los flexibles movimientos de este animal. Quien pinta o ha intentado dibujarlo al gato se da cuenta que es un animal muy inquieto y que como modelo es bastante complicado. Así que, al margen de la genialidad de Leonardo, lo felicitamos por haber captado el movimiento y los diferentes movimientos de este animal tan inquietito. Bueno, el árbol del conocimiento, un grabado de Urero, un artista renacentista de Alemania, en el año 1504, un gato a los pies de Adán y Eva vigila atentamente con un ratón. Es posible interpretar esta obra como la eterna lucha de los sexos. El gato fuerte y cazador representaría a Adán, el hombre, mientras que el ratón, frágil y huidizo, sería Eva, la mujer. Bueno, una representación también donde el ser humano ya se toma en cuenta el cuerpo con todos sus detalles. Por ahí hay una cierta expresión, mayor expresión en los músculos y una atención muy al detalle a eso, más en el hombre que en la mujer. Bueno, esto es producto del Renacimiento que convierte el teocentrismo de la Edad Media, donde Dios era el centro de todas las cosas, a un antropocentrismo, el ser humano como centro de todas las cosas y un mayor detalle de la observación humana. Bueno, vamos a la última cena de Jacobo Bassano, siempre estamos en el 1542, sería el Cinquecento, siglo XVI, el Alto Renacimiento, tantos artistas que representan cenas, porque la cena no es una zona, no es la de Leonardo da Vinci, el célebre mural que está en Santa María de las Grasas en Milán, sino acá lo que tenemos, hay muchísimas, hay temáticas que se dan por etapas, y en la cena, o la última cena, se da en el Renacimiento copiosamente. El gato fue durante muchos años símbolo de los más horribles pecados. Así, en las numerosas representaciones de la última cena, el gato aparece finalmente cerca de Judas, el traidor. Bueno, pobre gato, ahí lo ven. El perro, en cambio, está a los pies de Cristo y está descansando, durmiendo plácidamente, inocentemente, y el gato está acechando como Judas, que se lo representa siempre de este lado de la mesa. El único que no lo representa de este lado y está adelantado es Leonardo.
Bueno, ahí se lo puede ver, hay ciertas líneas de perspectiva, obviamente, pero hay todavía un rebatimiento del plano de la mesa para que se observe la mesa puesta. Siempre recuerden esto que mencioné del anacronismo histórico, donde justamente la mesa, los caballetes y demás, corresponde a la historia de la decoración del Cinquecento y no de la Judea antigua, que seguramente en la última cena se desarrolló en una choza oscura y muy pobre, donde Cristo y sus apóstoles la desarrollaron. Bueno, hay colores variados para otorgar un equilibrio, porque estamos en el Renacimiento y todo está equilibrado, izquierda-derecha, hay movimiento, pero se compensa líneas, movimientos de los personajes, en fin. Bueno, aquí tenemos ya otra representación, miren, estos de los, qué avanzados esto, ¿no? Es de 1590, pertenece a los hermanos Carracci, en este caso de Aníbal Carracci, estos artistas ya se lo catalogan como manieristas. ¿Qué es el manierismo? El manierismo ocurre también en el siglo XVI, es una especie de cimbronazo, podríamos definirlo así, que se le da al equilibrio del Renacimiento clásico. Y el manierismo no solo se da en Italia, que son los artistas que no tienen encargos muy especiales o muy importantes, entonces quedan como descastados de los encargos oficiales. No son ni Rafael, ni Miguel Ángel, ni Leonardo. Entonces pintan a la manera de ellos, de ahí el nombre manierismo. El manierismo se da también en América, porque los artistas que venían en ultramar, que se arriesgaban a estas tierras tan indómitas durante la conquista, pintaban a la manera de ellos. Y bueno, la mayoría de las pinturas que vemos en la colonia fueron influenciados por estos artistas manieristas. El término fue puesto por un artista Vasari, que despectivamente dijo que era pintura de manieristas, a la manera de ellos. Curiosamente, Vasari también pertenece al género manierista, por su forma particular de pintar. Bueno, excelente obra, fíjense cómo, no sé si lo están torturando estos niños al pobre gato con ese escorpión, o vivo o muerto, el gato se deja mansamente, y los niños están como muy atentos a las reacciones de ambos animalitos. La pintura aquí es una pincelada más fluida, más despechada, donde se puede ver en el pelaje del gato, no esa perfección que veíamos en el Renacimiento más clásico. De ahí también una de las características del manierismo, que el manierismo se caracteriza por estirar cuerpos, recordarán las pinturas del Greco, tal vez estiran los cuerpos, los colores son más ácidos, los trazos son más desmechados, y a veces hay deformaciones a la manera de cada artista. Bueno, pero siempre buscamos dónde esté en las representaciones el gato. Aquí tenemos otro, ¿ven? De Vincenzo Campi, 1580, La cocina, ¿ven? Otra representación fuera de los cánones más clásicos, más manierista, la palidez de los cuerpos, ¿ven? El estiramiento de algunos cuerpos, y sí, el intento de perspectiva se da, porque uno puede encontrar el punto de fuga siguiendo las líneas de la mesa. Aquí vemos cuando por fin cambiaron las cosas, las persecuciones estuvieron muy cerca de diezmar la especie, la pagaron caro en la Edad Media, así que decidieron conservarla. Más tarde la rata parda, recién llegada a Europa, trajo con ella la peste, y en consecuencia llegó también la rehabilitación del gato, hasta el punto que el primero, vendido en Paraguay, en 1750, fue canjeado por un lingote de oro. Miren, en nuestras tierras de América, estos pequeños cazadores empezaron entonces a prestar sus servicios en almacenes, oficinas, granjas y barcos. Algunas compañías de seguros exigían que los cargamentos estuvieran debidamente vigilados por todo un contingente felino en cada viaje. Es muy curioso este dato, realmente. Mira, la importancia del gato salvó a la humanidad del hambre. Bueno, en el barroco flamenco, ya estamos hablando del siglo XVII, pleno barroco, el barroco es más realista, si bien el arte que estamos viendo hasta ahora es todo naturalista. ¿Qué significa naturalista? Que uno ve la imagen, más allá de que lo represente un romano, o un griego, o un egipcio, se da cuenta que es un gato. Es decir, el naturalismo demuestra qué objeto, persona, animal estamos representando. Y dentro de esa forma de representar podemos ser más realistas o menos realistas. El barroco es realista. El Renacimiento es más naturalista, equilibrado, más allá de los manieristas que empiezan a deformar. El barroco es la apoteosis del realismo. No es un hiperrealismo, pero es un realismo donde uno puede entender que está viendo un gato muy bien representado, un león, un paisaje.
Esa obsesión por el realismo del barroco tiene que ver con el arte de la contrarreforma. Hay que batallar contra la reforma protestante, los protestantes no representan imágenes, la Iglesia Católica acoge a todos los artistas que se quedan sin trabajo en los países que se vuelven protestantes, porque no hay encargos de la Iglesia protestante, y entonces ahí se trata de acuciar más la representación, especialmente de santos y demás, para que el público vuelva a la Iglesia Católica y reniegue de la Iglesia Protestante. Bueno, en este cuadro se capta perfectamente la naturaleza del gato, se extiende, por supuesto, a representaciones no religiosas, ¿no? Esta característica. A ser el único entre todos los animales que no se deja seducir por el encantamiento de Orfeo. Todo esto es mitología, todos los demás animales quedan extasiados por Orfeo, el músico, y el gato no, como buen rebelde que es. Excelente la representación, el gato está tratando de amenazar al león, su pariente más mayor, y todo parece muy bucólico, muy pastoril, muy del Edén, ¿no? Donde todos los animalitos se llevan bien y parece que el único en discordia es el menino. Bueno, aquí tenemos el rey bebé de David Teniers, el joven, también estamos hablando del siglo XVII, el siglo del barroco. El barroco se desarrolló en Europa y en América, en la colonia hispanoamericana, también el barroco llega. Barroco viene del término berrueco, perla irregular en portugués, y que indica un término despectivo puesto después de un arte que a veces puede ser muy exagerado o muy retorcido. Nada más alejado de la realidad, el barroco es maravilloso, y aparte es uno de los artes, etapas estilísticas del arte que tiene más aceptación en el público sin tantos conocimientos de arte, tal vez sea por lo fotográfico que es, ¿no? Bueno, inexplicablemente este cuadro figura en muchos catálogos con el título del Rey Bebé. Durante la fiesta organizada para el rey, el artista retrataba al gato, en esta ocasión bajo su silla, tal vez queriendo dejar patente la realeza de su personalidad. El gato es un personaje digno de la realeza. Bueno, de paso podemos ver estos artistas, que son artistas flamencos, representan muy bien todos los interiores, los cacharros, los muebles, mucha atención al detalle, tienen pincelada plana, inventan los géneros en las pinturas y las temáticas muy variadas, interior y familia, interior y taberna, retrato colectivo, que sería algo de este tipo, ¿no? Un retrato colectivo, una taberna bastante sórdida, por decirlo así. Bueno, y hablando de estos flamencos, miren, estas naturalezas muertas con personajes vivos, en estos casos los gatos, naturalezas muertas se caracterizan, o el término correcto en inglés es still life, por eso al traducirlo queda medio raro, aunque sí hay muertos también, hay pobres pajaritos cazados, es decir, todo lo que se comía en esta Holanda del Norte, por lo general Holanda en este momento, o los Países Bajos estaban divididos en dos partes, uno estaba bajo dominio español, y de ahí va a surgir célebres nombres como Rubens en el sur, y en el norte va a surgir Rembrandt y Vermeer, que pertenecen a la Holanda libre, son la Holanda burguesa, que tiene mucho dinero y que se da el lujo de comer alimentos costosos, y los representan esta naturaleza muerta, un nuevo género, también llamado bodegón, pero aclaro que el bodegón se da con cacharros solos, ¿no? Cacharros de arcilla, de barro. En cambio, la naturaleza muerta, still life, naturaleza quieta, aparecen frutas, verduras, panes, y aparecen también animales muertos, que son lo que la pobre cocinera va a tener que preparar para la cena. Bueno, como siempre hay animales vivos que eran necesarios en la cocina, y se están peleando por los pajaritos cazados. Entonces, a veces hay perros, a veces hay gatos, está la cocinera a veces. Así que se puede dar en estas magníficas naturalezas muertas de gran tamaño, este caso es de Smithers, un genio pintando texturas, se da el personaje vivo en la cocina. Bueno, al igual que Smithers, Bosch también pintó a su hermano Cornelis, que realizaba las figuras de sus cuadros. Sin embargo, hay varios aspectos que le diferencian de Smithers. Los colores utilizados son en su mayoría cálidos, desde amarillos hasta marrones, pero más claros y pálidos. La técnica es más suelta, de manera que se pierden en su obra los contornos definidos y ricas texturas que tenía el célebre Smithers. Está mencionando un pintor que pintaba naturalezas muertas increíbles, en beneficio de una apariencia general más atmosférica y difusa. Cuando se remite a lo atmosférico, se remite a lo vibratorio.
para generar una sensación más de realidad. Por supuesto, en estas naturalezas muertas siempre hay algún escorzo, algún cuchillo, ven, que está puesto perpendicular, donde uno visualmente entra a la obra en este desorden organizado para la pintura, ¿no? Bueno, aquí vemos en Inglaterra, en el siglo XVII, barra XVIII, a William Hogarth, un pintor descollante, que suele tener una tendencia a pintar series de obras así temáticas, como el transcurrir de un personaje que tiene varias secuencias. En este caso vemos los niños Graham, el apellido de los niños, y entre la alta aristocracia británica estuvieron de moda los retratos infantiles. En este cuadro se vuelve a incidir sobre el carácter del gato de la familia, que observa atentamente la jaula del pájaro. Aquí tenemos más que nada una representación, ya que Hogarth vivió hasta el año 1764, una representación más de tipo rococó, del siglo XVIII, donde hay una pincelada más suave, los rostros de los humanos son rosaditos, ¿no? Rubio el cabello, y siempre está este juego del gatito, el perro, el gato, y el gato es el que está como más desorbitado mirando al pobre pájaro asustado, el niño regodeándose en esta escena, a modo de como juguete viviente. De paso podemos recordar acá el paño rojo representa el recuerdo de la gran pintura del Renacimiento, más allá de que el paño rojo estuviera o no en la escena real. Bueno, siempre en la pintura rococó, así aquí vemos una concretamente, en el siglo XVIII, esta es un retrato de Marguerite Gerard, que posa en el estudio de Fragonard, se llama El gato de Angora. Fue pintado en 2 años, 1783 y 1785. Tenían muchos encargos estos pintores, de ahí que por ahí volvían y revolvían a la misma obra. ¿Quiénes son los pintores del rococó? Del siglo XVIII francés, Fragonard, Boucher, y Watteau. De todo, Fragonard es el que más se dedica hacia escenas de corte, donde inclusive los personajes, uno cree que están vestidos a la usanza de la moda de diario, de toda la corte, y a veces son disfraces, es decir, como uno no tiene por ahí mucho conocimiento de la historia del traje, esto puede parecer como una vestimenta tradicional para el día, pero a veces pueden ser también disfraces para una gala especial. Los gatitos se representan como peluches de Angora. Fíjense qué atención al detalle de la alfombra y de la esfera y de la tela de la chica, la seda, ¿no? Bueno, todo es muy light, como diríamos hoy en día, pero no tiene nada de light. Siempre está esa dualidad en la pintura del rococó, donde diríamos que lo efímero también demuestra que en la vida la tristeza también vuelve a cada rato, que los momentos alegres pasan rápido. Se va inclusive en paisajes de esta época donde la fiesta se desarrolla con fondos tormentosos. Y si la fiesta se va a arruinar, lo que indica que la vida también, ¿vieron? Como dice la canción, aquella famosa canción de Anton Jobim, Bossa Nova, la felicidad tiene fin, la tristeza no. Tristeza tiene fin, felicidad no. Bueno, aquí vemos al gatito intentando amenazar o pegarle una manotada a su dueña o a la chica que está ahí jugando con él. Divino este cuadro, muy delicado siempre el rococó. Bueno, divino, también pintura rococó al pastel. Les cuento algo, lo anterior es óleo, ¿no? El óleo es un invento del siglo XV, ya está muy desarrollado en la época rococó, y esto es al pastel. Es la única época en la historia del arte donde el pastel casi se iguala al óleo en factura, ¿no? Diríamos, en el manejo. Y estos pintores, como Jean-Baptiste Perronneau, dominan la técnica del pastel, que es una barrita a niveles ya, diríamos, extremos. Pero bueno, es el único caso en la historia del arte, ¿no? Porque el pastel se presta, hay que tratar de seguirle la corriente a la técnica, ¿no? Si es más de abocetamiento, obviamente que no se llega a la perfección, pero los artistas del rococó llegaron a esa perfección increíble de manejar. Y esto no es nada, los invito a ver más obras del rococó en pastel y van a ver que uno no distingue si es la técnica del pastel. Bueno, esto está en el Museo del Louvre y es una encantadora obra de una pequeñita con un gatito. El gatito, vieron, está como ahí muy, muy crispadito, pero la nena está posando de una manera muy relajada, con sus clásicos atuendos, tan de la época del rococó. Una obra exquisita.
Bueno, y aquí volvimos un poco al tema del gato retratado en diferentes, como lo ha hecho Leonardo, en este caso un estudio de Gainsborough, hecho la tiza sobre el pastel, otro artista célebre de la época del siglo XVIII, un artista inglés, y esto está en el Museo de Ámsterdam. El artista se recrea en la observación del gato y de sus muy distintas posiciones. Sí, la verdad que es muy plástico el gato en sus movimientos, todos los huesos que tiene, lo hace muy ágil, inclusive a la avanzada, y les recuerdo por ahí que los gatos en promedio pueden llegar a vivir hasta más de 20 años. Se registra el caso en el Guinness de un gato que superó cualquier marca de perro de cuanto a longevidad, un gato que vivió en una granja inglesa y falleció en la década del 30, sí, a principios del siglo XX creo, más o menos, en esa época, a la friolera de 30 años de edad. Era un gato de granja sin castrar, muy robusto. El promedio, yo he tenido algún gato que ha vivido casi 18 años, y bueno, si está castrado, vive más en la seguridad del hogar. El perro no se registra que haya llegado a ese nivel de edad longeva. Así que bueno, el gato es muy astuto y encima también longevo. Bueno, aquí tenemos otra encantadora obra, un óleo, en este caso sobre tela, y ya entramos al siglo XIX, ¿no? Dice, ¿quién es el más bello del reino? Este pequeño óleo, vemos el gato posando completamente en el órgano burgués. El siglo XIX es donde se reemplaza a la monarquía por la burguesía como clase dominante. Tienen que recordar que en Francia pasó la Revolución Francesa, 189, y querían a la burguesía en la guillotina, a la monarquía en la guillotina. Y son la burguesía, la que ya venía de los burgos de la Edad Media, y que son los que tienen los negocios más importantes a partir de la revolución industrial, los comercios, y que banqueros también, y que empieza a tomar las riendas fuertes. Y acá vemos una búsqueda de confort contemplada, plácido en la seguridad de su casa, lo mismo que hacen sus dueños, ¿no? Toma forma del concepto del pet o animal de compañía. Una obra divina hasta también, muy del siglo XIX, casi les diría 1887, muy victoriana, que justamente relata el mundo, ese victoriano burgués de aparentar confortables ambientes. Bueno, acá vemos grabado de Cuartos de Invierno, también de Frank Patton. Divino diríamos, para promocionar la venta de artículos de gatos, ¿no? De venta de elementos para gatos. En este caso, bueno, son las manguitas que usa la dueña del gato para abrigarse al salir en invierno, y él lo transforma en su guarida o en su casita. Y justamente he visto algunos elementos que se venden así en veterinarias, porque a los gatos les encanta meterse dentro de tubos y muebles y cajones. Bien. De Max Liebermann fue un pintor y grabador judeo-alemán, destacado representante del impresionismo en Alemania, donde lideró la pintura vanguardista durante más de 30 años. La pintura impresionista se destaca por tener división de pinceladas y resolvemos el color en nuestra retina. Igual les comento que la introspección de esta obra, viniendo de Alemania, ya se está rayando el expresionismo, por el tema de lo introspectivo. El impresionismo en general se preocupa más por el tema de lo pictórico, de lo formal en la obra, en la pincelada, los colores, generar todo este luz y color que revoluciona la pintura de manera brutal a partir de 1870. Pero en este caso hay una introspección interna, hay muchos colores, mucho negro, que el impresionismo francés no utiliza, y bueno, hay mucha intimidad. Y esa chica desinhimada en sus pensamientos, bordando, cosiendo, mientras su gatito está a los pies, hurgando ahí en una caja, ¿no? Este es un óleo sobre lienzo del año 1884. Esto hacía las delicias del público burgués de tener estas pinturas en sus interiores. Bueno, y aquí tenemos de Henriette Ronner-Nip, que vivió hasta el año 1909, una mujer, una pintora holandesa, con la tradición que viene de Holanda, de estos magníficos pinturas de naturaleza muerta, sigue conservando ese espíritu y atención al detalle de la pava, de la cucharita, de la taza y de los meninos que son encantadores. Alrededor del año 1870 comenzó a cambiar la temática de sus pinturas a los gatos, su arte fue considerablemente popular. Cuando el modernismo comenzaba a ganar más terreno, sus trabajos
comenzaron a ser llamados poco inspiradores y conservativos. Es decir, que cuando arranca toda la movida de los cambios brutales que se dan a través de la pintura de vanguardia, esto como quedó anecdótico. Igual se rescata hoy en día como una pintura, diríamos, de tendencia también victoriana, de interiores, vieron, de doméstico. Son encantadores realmente como ha logrado la textura y los gestos del gatito, considerando que es un animal difícil de que se quede quieto, especialmente dos cachorritos como estos. Bueno, y también tenemos de Goya, el célebre pintor tan polifacético, desde sus retratos de juventud y de grabadora hasta las pinturas negras de Goya, con sus trastornos mentales y sus problemas de oído, en fin, estos gatos riñendo. Francisco Goya es un pintor que pinta esto entre el rango del 86 al 87, es un óleo sobre lienzo que está en el Museo del Prado. Es un estudiante natural con gran conocimiento sobre el movimiento felino y con una perspectiva en la que el observador se sitúa por debajo de la escena, es decir, la línea horizonte, los ojos uno está como agachado mirando, entonces se sube la línea horizonte, ¿no? La línea horizonte sería una perspectiva, la línea de los ojos. Y los animales se recortan contra un cielo cubierto de nubes. Pese a todo, existen dudas sobre la autoría de este cuadro por parte de Goya. Parecería ser por el trazo, ¿no? Pero bueno, saben que hay pintores que imitan a otros pintores, discípulos, en fin. Bueno, y esto es muy triste porque es el célebre, miren, ahí abajo está, puse la obra de Théodore Géricault, pintor romántico por excelencia junto a Delacroix. Este es el romanticismo, donde el pathos domina todo el romanticismo, es decir, pinturas como La libertad guiando al pueblo, como La balsa de Medusa, este naufragio que relata la corrupción de la época, ¿no? Y bueno, todo este drama humano que pinta Géricault se traduce también a este gato muerto, Le Chat Mort. Es decir, que él en vez de pintar un gato vivo, se conmueve por la muerte del gato, así como se conmueve por el naufragio y el devenir de estos pobres náufragos. Y aquí se lo ve, Géricault era un pintor con trastornos mentales. Para pintar el cuadro de abajo, inclusive se trajo pedazos de la morgue para lograr ese realismo tan exacerbado. Y en este caso, evidentemente, es un gato muerto. Pero bueno, se le da diríamos, no, queda con importancia el animalito, se le da un respeto también y una grandeza. Pero también retrata gatos vivos, ¿no? El gato blanco. Y, esto sería pintura romántica. La pintura romántica muestra pasión, ¿no? Muestra gestos, muestra movimiento. Se sale de la contrapartida de lo que fue la pintura neoclásica en la primera etapa. Va siguiendo los vaivenes de la política en Francia, ¿eh? Todo está sujeto al neoclasicismo, romanticismo, realismo, va siguiendo los vaivenes de los cambios constantes políticos que Francia tiene en el siglo XIX y que no llega hasta conformar la Primera República a final del siglo, ¿no? Con la caída del régimen de Napoleón III, el sobrino de Napoleón, ¿no? Con la Revolución de la Comuna, donde ahí prenden fuego el Palacio de las Tullerías. Bueno, vamos con Joven con un gato. Esto ya es el impresionismo, el célebre Pierre-Auguste Renoir, en el año 76, en pleno auge del impresionismo, pinta este magnífico retrato íntimo, una escena en la que trata a la joven arrulla al gato, entre tonalidades verdes, la luz solar difuminada en los contornos, contribuyendo a dar a la obra un marcado carácter intimista. Dentro de los impresionistas, Renoir se caracteriza por pintar la pincelada es más redonda, Renoir, siempre divisoria. ¿Qué significa? Que si yo veo un color en el impresionismo, como ese verde, lo está resolviendo mi retina a través de mi cerebro, a través de mi retina resuelve mi cerebro, perdón, porque lo que él pinta es una pincelada de un color, una pincelada del otro. Hay un estudio perfecto del color, la obsesión de los impresionistas era la luz y el color, y como estaban fuera de la academia, y eran expulsados de la academia, y pintaban cuadros pequeños, son un triunfo total con la burguesía. De ahí que triunfan económicamente también en todas sus exposiciones sucesivas que se hacen todos los años. El único que no triunfa mucho en esto es Van Gogh, pero bueno, él tenía una particular visión del arte y se mantiene aislado, y aparte es un personaje que tiene trastornos, y bueno, no integra este grupo de impresionistas que estaban todos juntos, ¿no? Monet, Renoir, Sisley,
en fin, los que conocemos todos. Y bueno, estos magníficos retratos, Bernard se caracteriza más que nada por las pinturas íntimas. Bueno, acá el gatito cede para posar, aunque está tenso, en cualquier momento se le escapa a la chica. Bueno, y aquí tenemos de Edouard Manet, justamente comparemos, miren, la pincelada de uno y la pincelada de otro, toda divisoria, lo que indica que yo genero el color a través de colocar sus dos primarios para generar el color secundario y todas sus variantes. Manet todavía conserva algo que el impresionismo descarta, que es la pintura en negro y en blanco puro, porque el impresionismo trabaja los colores del círculo cromático y no el negro y el blanco. Si lo generan es por choque de los dos complementarios que generan colores pardos, más bien tirando al negro. Bueno, en este caso Manet es la excepción, porque Manet viene en el realismo, inclusive pinta obras grandes, Manet, pero se suma al impresionismo. Esta es Susanne Linkhoff, esposa de Manet, posó para este cuadro sosteniendo un gato en su regazo. También fue la modelo de otras obras del autor, como Madame Manet al piano. Igual les comento que Manet tenía una amante conocida, una pelirroja muy famosa, que convivían con ellos en su casa, pero que la tenía como modelo idealizada. Igual la esposa toleró este tipo de actividades del pintor, y la mayoría de las obras de Manet tiene como la Olimpia, tiene al amante como modelo, no a su esposa. Bueno, ahí está, ahí la vemos justamente. Esta es la amante de Manet, y posa siempre en sus obras más conocidas. ¿Por qué la mostramos aquí? Nos interesa por el gato, obviamente. Fíjense, Olimpia, uno de los cuadros más conocidos de Manet, es del año 63, es un óleo bastante grande, está en el Museo d'Orsay, es una de las obras más conocidas de Manet, representa una prostituta de alto postín tumbada sobre su diván, junto con su dama y un gato negro a los pies. Este contrasta en extremo con la piel nacarada de la Olimpia y con las blancas sábanas sobre las que descansa. La asistente o la sirviente negra le acerca, seguramente pobre, descendiente de esclavos, pero en este caso ya libre, le entrega un ramo de flores que le manda a un cliente satisfecho. Ella demuestra todo su encanto, nos mira como si mirara a la cámara con sus chancletas puestas y diciendo, segura de sus dotes y de su oficio ancestral. Y el gatito demuestra un poco el tipo de actividad. Si hubiera sido un perro, demostraría fidelidad, como aparece en Venus, y no es muy fiel, diríamos, la actividad de la prostitución, ¿no es así? Ya que tienen muchos clientes. Bueno, hermoso cuadro pintado por Manet. Bueno, dos gatos más de Manet, famoso esto, ya con los trazos, casi diríamos está en el rango del afiche, podríamos decir, anticipándose un poco a Toulouse-Lautrec y a todos los grandes afichistas del arte gráfico del siglo XIX. Bueno, saben que los gatos tienen actividades nocturnas y no están castrados, maullan en los techos, la hembra es servida por varios machos, en fin. Y aquí vemos a Paul Gauguin, otro artista salido del mundo impresionista, después de venido al mundo simbolista, ¿no? Y acá con el nombre polinesio, ya que Paul Gauguin era increíble, era un agente de bolsa, una persona que se dedicaba a las acciones de la bolsa, estaba casado con una danesa muy rica, y él un día decide abandonar todo eso. Tiene familia, hijos, y ya de grande, casi 30 años, empieza a pintar, y abandona todo su mundo, abandona familia, y termina después pobre y olvidado, viviendo en la Polinesia. Esto es de 1896, es un óleo sobre el lienzo, está en el Museo Pushkin de Moscú, y muestra que se ha traducido como, no, eso que se llama elaja o hipa, esta obra se ha traducido como no trabaja, o más literalmente haciendo nada. Tal vez para reforzar esta idea vemos al gato en el primer plano descansando feliz. Él retrató a todo este magnífico mundo polinesio dominado por Francia, y ahí empobrecido, ya no tenían la riqueza de vivir en su mundo natural antes de la conquista. Es más, él contrae nupcias con una hija de un jefe de la Polinesia, y una chica muy jovencita, y es retratada también. Siempre le fascinó el color de piel que tenían las mujeres,
que tienen las mujeres en la Polinesia mientras son jóvenes, que es muy famoso ese color de piel. Bueno, y vamos siguiendo el recorrido de la historia del arte y el gato, a May Belfort, de Toulouse-Lautrec, del año 95, una litografía. Estas litografías se hacían para hacer afiches. Fue un gran artista, un gran pintor, pero también que fue un gran diseñador gráfico. Esta cantante irlandesa interpreta sus canciones con un gato negro siempre en sus brazos, animal que la acompañaba a todas partes. Lautrec realizó este cartel con ocasión de la actuación de la cantante en el Petit Casino de París. Y bueno, el gatito negro ahí en forma plana, como corresponde a toda esta obra gráfica de Toulouse-Lautrec, que es mucho más impactante. Todo diseñador gráfico bebe de esta fuente si sabe que un afiche impactante es un afiche plano, con letras bien contundentes, que no deja ningún misterio sobre lo que está anunciando. Entonces uno es atrapado y convoca, en este caso, a ver a la cantante. Bueno, aquí tenemos otro cartel publicitario de Théophile Alexandre Steinlen, del año 1905, ya entrando al siglo XX, donde se ve, es famosísimo, dice Le Pur Stylisé, y bueno, venden esta leche que es mangueada, codiciada, o diciéndole a la nena, ¿nos convidás un poquito? La nena que toma la leche y los gatitos que son atrapados por el aroma de la leche fresca. Un encanto este afiche. Siempre recuerden que los afiches, en este caso, tienen que ser bien contundentes, planos, directos, no dejar duda de lo que está anunciando. Hoy en día la propaganda, no sé si notaron, es bastante complicada y retorcida, desde la propaganda filmada hasta la gráfica. Uno a veces no sabe qué están anunciando, si un auto, un viaje, un producto comestible, porque hay toda una historia, una cuestión de elitismo y demás, que no se sabe bien de qué están promocionando. Estos sí son ejemplos muy contundentes y muy gráficos de lo que es el diseño gráfico con todas las de la ley. Sí, ellos sí, los gatitos tienen más textura que el resto de la niña, que tiene un vestido bastante plano. Bueno, y este más que famoso, el Chat Noir, que son las litografías de Théophile Alexandre Steinlen, también llegó a París para trabajar en la industria textil, en los cafés y cabarets de Montmartre. Él conocía a muchos de los líderes políticos y artísticos de París, trabajó con Toulouse-Lautrec, con Émile Zola, Armistad, Bruant también, famoso actor, Baloton, Alphonse Allais y otros, y empezó ilustrando algunos periódicos políticos acordes con sus ideales socialistas. Tenemos que recordar que hay movimientos sociales acá también y la reivindicación de la clase obrera. Entonces acá Tournai du Chat Noir, este famoso cabaret, ¿no? Donde asistían, y quién no ha visto este afiche que es más que emblemático de la época. Bueno, vamos al siglo XX, ya entrando a la etapa de las vanguardias, Matisse, con este fauvismo. Matisse pintaba bajo las líneas del fauvismo. El fauvismo viene de la palabra fauve, que significa fiera, porque pintaban, según un crítico, colores muy agresivos. Por un lado Francia tiene el fauvismo, por otro lado Alemania tiene el expresionismo. El expresionismo está más cargado de lo interno, de lo psicológico, y el fauvismo es más decorativo, aunque hay excepciones. Entonces lo que vemos son colores no locales, a veces colores que exceden la realidad, es todo muy plano, es todo los ojos son muy rígidos, puede haber un cierto hieratismo también, y a veces no hay claroscuros, es todo muy planimétrico, muy decorativo también. Bueno, Joven con gato negro, óleo sobre lienzo, de colección particular. Bueno, Gato Azul de Modigliani, un pintor bastante difícil de encasillar en qué tipo de tendencia está. Sus figuras largas, se ponen sus rostros con cuellos muy largos. Todas las figuras de Modigliani presentan una fuerte estilización que se puede apreciar en sus cabezas. Estilización siempre se remite no a los tirados, sino a los rasgos característicos. Vieron que el gato tiene orejitas, nariz puntuda, bigotitos, y ahí estilizamos hasta ahí nomás. Se puede apreciar en sus cabezas con cuellos largos, narices agudas, ojos representados como contornos, que son clara referencia a aquellas esculturas de los primitivos, muy apreciados por los círculos de las vanguardias europeas. Estos antiguos remiten a los primitivos, que tiene que ver con la época, inclusive remontándose a la época del arte
micénico y el arte cretense. Vieron el arte de las Islas Cícladas. Si ustedes investigan van a ver que el arte de los 2400 a.C., las Islas Cícladas y en Creta tenían algunas figuras hechas en mármol de este aspecto. Por eso son tan admirados por los artistas modernos. Bueno, hermoso el gato azul, un gato con color no local. ¿Qué significaría no local? Que ese color no es común en un gato. No existen gatos azules, puede ser que haya un gato grisáceo. Hay una raza, creo, rusa, que es muy azulada, pero no azul del todo. Bueno, muy bonito esta obra. Y acá teníamos la apoteosis de los gatos, también del otro artista que habíamos visto, Steinlein, donde se ve que parece un aquelarre de gatos esto, ¿no? Bueno, ahora no lo van a prender fuego porque no estamos en la época de la Edad Media, pero da su invocación a que el gato es atrapado por esta especie de brujería. Hermoso también la composición, que tiene una línea de horizonte alta, entonces se ve allá a lo alto el gato con la luna llena. Aquí tenemos otra obra de vanguardia también, dentro de lo que es la vanguardia del siglo XX. El arte moderno llega hasta el fin de la Segunda Guerra. Y acá tenemos a Leger, Fernand Léger, famoso pintor encasillado dentro de lo que llamaríamos el cubismo, pero también encasillado dentro de lo que llamaríamos un cubismo tubularista, donde todo está formado como de piezas de mecano. No sé si se recuerdan ese juego, que tenía como tubitos. Y bueno, esta composición con gatos, él fue muy destacado pintor cubista francés de la primera mitad del 20, y la principal colección de sus obras puede verse en el Museo Nacional Fernand Léger, localizado en Biot, en los Alpes Marítimos. Y los gatos acá tienen colores no locales, es decir, ¿a qué se atribuye ese color no local? Es que los gatos tienen colores que no les son propios, ¿no? Azules, rojos, amarillos. Y esto es muy típico de Léger, los colores primarios en formas casi planas, delimitadas por marcas negras. Bueno, pero es un pintor que viene del cubismo. Bueno, un gato de Andy Warhol, el arte pop. Bueno, en el año 54, Andy Warhol, un amante de los gatos de renombre, publica una serie de 25 retratos de gatos en forma de libro, impreso en edición limitada, pintado a mano, en papel arche de agua. Las huellas fueron impresas en privado e hizo como un recuerdo de Navidad, y él llamó a su libro 25 Cats Named Sam and One Blue Pussy, ¿no? Pussy es un nombre común para gato, ¿no? Que significa como gatito, gatita. Bueno, típico de Warhol, esto casi diríamos también afichismo del siglo XX, arte pop. Hermoso, con sus ojitos color púrpura. Bueno, y vayamos a un grande, Marc Chagall, un artista típico, inclasificable, de París a la entrada de la ventana, que suele mezclar algunas connotaciones a veces religiosas, algunos clichés que pone siempre, como algunas figuras que se repiten, en rojo, o figuras volando, y acá se puede ver el gato en la ventana, con multicolor, faceta. También hay algunos planos superpuestos, podríamos decir que derivan de un cubismo, por la superposición de puntos de vista y planos, pero vemos a la ciudad de París con su torre, enmarcando, saliendo del alto, del común, del alto de la promedio de altura de los edificios de París. Recuerden que la Torre Eiffel es muy alta, casi 300 metros. Bueno, esta obra es de 1913. Un pintor muy alegre, un pintor que tuvo una vida alegre y enigmático también, de origen judío, y es también pintor es hacedor de vitrales. Bueno, y aquí vemos a Paul Klee, así se pronuncia. Esto está también un pintor muy extraño de clasificar, de vanguardia, gato y pájaro. Estos pintores del siglo XX están muy enmarcados por los pájaros. También lo vamos a ver en algunos pintores del surrealismo. Y Paul Klee acá arrastra desde infancia esta vivencia con pájaros y bueno, en este caso el gato que lo amenaza, ¿no? El pintor tenía muchos gatos, entre ellos un gato enorme llamado Fritzi, que le inspiró esta pintura. Paul Klee, uno de los artistas más inclasificables del siglo XX, como comenté, nació en Berna en el año 1879, es un pintor y grabador suizo, estudió en Múnich y se trasladó a París en el año 6. En 1911 fue uno de los promotores del grupo Der Blaureiter. Esto es un movimiento, el jinete azul es un movimiento expresionista muy conocido, junto con el otro, el puente. A través de influencias cubistas y surrealistas llegó a un arte abstracto propio,
que es del año 21, fue profesor en la Bauhaus, una escuela de diseño mítica también, que en el año 1931, con el nazismo, que lo consideró como un artista degenerado, se vio obligado a emigrar y marchó a Berna. Murió en un sanatorio de Locarno en el año 1940. Bueno, es una pintura casi de connotaciones conceptuales infantiles, única, increíble. Como ven, creo que sus descendientes no venden sus obras, está en propiedad de la familia de Paul Klee. Bueno, y aquí tenemos de Louis Braille, una obra de su primera época, Diavolo. Es un pintor que se especializa en gatos. Y acá los gatos son como caricaturas, casi digamos infantiles. Y los gatos muy lúdicos y muy juguetones. Bueno, Louis Braille, en este cuadro se aprecia claramente es un artista con perturbaciones mentales, pero estaba tan obsesionado con sus dibujos de gatos que cuando la demanda de estos disminuyó, no fue capaz de sobrellevar la situación, su mente falló y fue admitido en un hospital mental, diagnosticado de esquizofrenia, antes de que su enfermedad se manifestara. Louis Braille ha pasado a la historia como el pintor de los gatos, tal fue su devoción por los meninos, prácticamente la totalidad de su obra se dedica a esta temática. Artista inglés famoso por sus dibujos de gatos, nacido en el año 1860, comenzó a pintar gatos en la veintena, con el cambio de siglo adquirió un cierto renombre al crear el Louis Braille Cat, una especie de gato travieso, malicioso, que tuvo un gran éxito, pero estaba tan obsesionado con sus dibujos de gato que cuando la demanda de estos disminuyó, no fue capaz de sobrellevar la situación. Su mente, como dijimos, falló y fue admitido en este hospital mental. Extraño, ¿no? Y colorido. Bueno, Gato con violín, otro artista con trastornos mentales porque recibió un balazo en la Primera Guerra, fue George Braque, compañero de trayectoria artística hasta que se pelearon furibundamente de Pablo Ruiz Picasso. Es el pintor por excelencia, cubista, George Braque, vive hasta el año 63, fue un pintor escultor francés y junto con Pablo Picasso fue uno de los iniciadores del cubismo. Y bueno, aquí tenemos este Gato con violín, famoso pintor por pintar instrumentos musicales. El cubismo es un movimiento que sí, desde el punto de vista qué es lo que quiere transmitir, igual que el impresionismo se ocupa de la luz y el color, y el cubismo se ocupa de la perspectiva y de los múltiples puntos de vista. Destruye la perspectiva convencional, y bueno, no está tan preocupado por transmitir algo profundo en sus cuadros, entonces pinta naturalezas muertas, muchos instrumentos musicales, personajes posando, más allá de que pueda haber, sí, pinturas cubistas de mucha profundidad, como el Guernica de Picasso, pero la mayoría, al igual que el impresionismo, tiene una trascendencia más que nada pictórica o decorativa. Divino este cuadro también. Braque no descompone tanto la obra como lo hace Picasso, ¿no? Igual estamos en presencia del movimiento cubista. Bueno, y acá hablando de Roma, Picasso, Gato devorando un pájaro. Ahí sí se ve el cubismo, vieron, el cubismo se caracteriza por los múltiples puntos de vista, es como si yo pudiera ver el personaje desplazado en toda una línea de primer plano. Picasso decía que la pintura, la perspectiva era una gran mentira. Él pintaba muy bien en perspectiva, pero reniega después de la pintura de la perspectiva lineal óptica. Es verdad, ¿no? Porque nos representan en dos dimensiones, las tres dimensiones, eso no puede ser real. Y acá en este cuadro Picasso inclusive hasta muestra el pequeño ano del gato, presenta los ojos desorbitados del gato destrozando al pobre pájaro, y todo el cuerpo del gato se ve desplazado en un primer plano, ¿no? Bueno, este Gato devorando un pájaro, ejemplo de obra que por su fuerza interna deja un cruento testimonio de la guerra, la barbarie y el sufrimiento, es el Gato devorando un pájaro, que realizó en el año 39 y afectado por los acontecimientos bélicos en España y por el inminente estallido de la Segunda Guerra. Acá nos remitimos a la famosa obra Guernica, ¿no? Bueno, y aquí vemos a un grande de la vanguardia surrealista, Dalí Atomicus, 1948. Este es el título de una foto surrealista, fruto de la colaboración entre el genio Salvador Dalí y el fotógrafo Philip Halsman, en la que aparecen unos cuantos gatos, considerada obra de arte fotográfico, ¿no? Bueno, es típico de Dalí intervenir en
muchas obras, no así la pictórica, mucha forma de hacer obra artística. Bueno, esto estaría dentro del género surrealista, donde el inconsciente es el que manda, ¿no? Los sueños y demás connotaciones psicológicas. Bueno, y vayamos a Balthus, que se llamaba Baltasar Klosowski de Rola, fue un artista polaco-francés. El pintor estuvo fascinado a lo largo de toda su vida por los felinos, hasta el punto de autodenominarse el rey de los gatos. Convivió con muchos y con varios, como varios a los que volvió a llamar Mitsu, en homenaje al primero, Misimun o Frightener, el gato de su famoso autorretrato del año 35, el señor de los gatos, Le Seigneur des Chiens. Es una típica pintura, diríamos, de características expresionistas también. Bueno, y la famosa artista Frida Kahlo, que era amante de los animalitos, vivía rodeado de pájaros, monitos, bueno, también se autorretrata ella con un gato y un mono. Es increíble la mirada penetrante del gato y cómo captó la esencia de este animalito. Bueno, y hay una artista que no todo el mundo conoce, pero que es magnífica, que se llama Remedios Varo, es mexicano, y pinta, ¿cómo estaría catalogada esta pintora? Es una pintora que está dentro de lo que sería un surrealismo también, un mundo fantasioso, aunque muy particular, porque es intencional, ¿no? Es como el caso de Dalí o otros pintores surrealistas donde no hay mucha coherencia entre lo que se ve. Acá hay una coherencia, es el mundo de los gatos, el paraíso de los gatos. Les aclaro algo con respecto a Frida Kahlo. Cuando a ella la quieren encasillar dentro del surrealismo, contesta, yo no pinto lo que sueño, pinto lo que vivo. Así que no está mal, como Breton la quiso clasificar como que el surrealismo era ella, no. Es muy buena la respuesta que ella le da. En cambio, Dalí, Max Ernst y todos los surrealistas tienen una visión de la obra a través del inconsciente, a través de los sueños. Bueno, Remedios Varo, El paraíso de los gatos, una obra encantadora, pequeña, 29 por 21, 29 es la altura, siempre la altura va primero en la descripción de una obra, es del año 55, muestra, ahí está un detalle, y el panero general, un mundo donde los gatos tienen sus casitas, sus juegos, sus colgantes, y es exquisito la obra, realmente muy armonioso. Bueno, de Remedios Varo también se llama María de los Remedios Alicia, Rodriga, Varo y Uranga, bueno, típico del mundo mexicano poner todos los apellidos. Miren qué cosa extraña, ¿no? Ella vivió del año 1908 al 63, pinta el gato helecho en el año 57. Fue inspirado, acá sí fue inspirado en el sueño de su amiga Eva Sulzer. Dice, un día tuve un sueño y se lo narré a Remedios. Soñé que paseaban convertidos en helechos, pero los helechos no estaban pegados al gato con su misma forma, sino que era como si salieran de ellos. Remedio pintó ese cuadro, el gato helecho, y me lo regaló. Bueno, acá sí podemos decir que acá Remedios Varo está dentro de la línea surrealista. Increíble la imaginación de esta pintora. Bueno, y aquí vemos un dibujo de origen japonés, para ir finalizando, los japoneses con sus técnicas inmediatas, acuosas, rápidas, de pincel, tinta, plumín, tinta, pintan también, este es anónimo, un gato, los gatos en Japón también son muy queridos, aparte el gato originalmente viene de Oriente como especie, y bueno, excelente el trazo y el manejo de lo inmediato, ¿no? Del abocetamiento del gato, y muy bien el pelaje. Siempre más bien monocromático, la pintura japonesa es muy minimal, es todo lo opuesto al horror al vacío que plantean por ahí algunas representaciones islámicas, el horror al vacío es llenar todo, y los japoneses siempre, desde sus interiores hasta sus pinturas, es muy minimalista. Bueno, y acá les dejo como final, quien tenga gatito, el lenguaje de la cola de los gatos, si está amistoso y feliz, si está amenazante o inseguro, si está despectivo, si está amistoso, si está amigable,
no temeroso o inseguro, si está defensivo, que si baja la cola, si está enojado, que la pone como una esponja, si está potencialmente agresivo, si está sumiso, que la pone entre las patitas, si está feliz de verte, que la agita, si está inquieto o molesto, se mueve de acá para allá la cola, y si está alerta, interesado, la deja en reposo. Es decir, mira, tiene todo un lenguaje con la cola. El gato, más allá de sus maullidos, es un animal ultra inteligente, es uno de los más inteligentes del reino animal, y muy hermoso, por cierto, y es el león casero, ¿no? Bueno, aquí les dejo también algunas caras y ruidos de gatos para quien se le interese, más allá de la parte artística, y esto tiene que ver de cómo captarlos, ¿no? De los dibujos de Leonardo y de otros artistas que intentaron dibujarlo en diferentes posiciones. Bueno, espero que les haya gustado y los invito a la próxima, que va a tratar de la serie esto de los animales en el arte, el caballo y el perro. Bueno, nos vemos. Gracias y les agradezco la compañía.